En esta unidad hablaremos sobre la clasificación de la tabla periódica. Pero, ¿sabes qué es la tabla periódica? La tabla periódica es conocida como un esquema o sistema periódico que muestra la estructura y disposición de todos los elementos químicos acomodados de menor a mayor número atómico y de acuerdo a una ley de periodicidad. Esta ley es la base de la tabla periódica completa y es la que establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse de forma sistemática a medida que incrementa el número atómico. Es por ello que todos los elementos de un mismo grupo presentan una gran semejanza y generalmente difieren de los elementos que se encuentran en los demás grupos. Actualmente, la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y de 18 columnas verticales conocidas como grupos. Los elementos de la tabla periódica se ordenan siguiendo diferentes parámetros. Número 1. Los elementos aparecen en las filas con orden ascendente de su número atómico. A las filas de la tabla periódica se les llama periodos, que son las filas horizontales, y son 7. Número 2. Los elementos que aparecen en una misma columna tienen la misma valencia química, es decir, el mismo número de electrones en su última capa. Las columnas de la tabla periódica se denominan grupos, son las columnas verticales, son 18, y también son llamadas familias. Los elementos del mismo grupo, en la misma columna, tienen la misma valencia y propiedades químicas parecidas. Dentro de la tabla periódica, también podemos encontrar diferentes bloques, normalmente representados en diferentes colores. Cada bloque se denomina según el orbital en el que reside el último electrón. S, P, D y F. El bloque S está formado por los dos primeros grupos, el hidrógeno y el helio. El bloque P está formado por los últimos 6 grupos, los grupos del 13 al 18. El bloque D está formado por los grupos 3 al 12, comúnmente llamados metales de transición. Y el bloque F, que normalmente se coloca separado debajo del resto de la tabla periódica, no tiene números de grupo y se compone de lantánidos y actínidos. En términos generales, los elementos, gracias a esta clasificación de la tabla periódica, se dividen en 3 grandes categorías: metales, metaloides y no metales, que al mismo tiempo se dividen en grupos más pequeños: los metales, que son los alcalinos, alcalinotérreos, los metales de transición, los metales post-transicionales, los lantánidos y los actínidos. Y en los no metales tenemos los halógenos y los gases nobles. En los metales alcalinos, pertenecientes a la familia Ia, cuentan con un electrón de valencia. Por su parte, los metales alcalinotérreos, que pertenecen a la familia 2A, cuentan con 2 electrones de valencia. En el caso de los metales de transición, encontramos que pertenecen a familias comprendidas desde la 13 hasta la 12, y el número de electrones con el que cuentan pueden variar dependiendo del estado en el que se encuentren. La familia 13, perteneciente a la del boro o térreos, pueden contar con 3 electrones. Para la familia del carbono o familia 14, los elementos cuentan con 4 electrones de valencia. En el caso de la familia 15, los elementos cuentan con 5 electrones. La familia perteneciente al oxígeno o los calcógenos, denominada como familia 16, tiene la cantidad de electrones correspondientes a 6. Cuentan con 7 electrones de valencia, los llamados halógenos, que son pertenecientes a la familia 17. Y por último, pero no menos importante, nos encontramos con la familia 18, la cual incluye elementos como los gases nobles, que cuentan con 8 electrones de valencia.